Mi padre y su máquina de escribir. Cuando mi padre escribía a máquina, parecía un pianista. Sus dedos eran 10 marionetas que bailaban en las teclas, produciendo un concierto rítmico. Solo faltaba melodía. Miento, había melodía. Los pajarillos venían a cantar. Hasta con los ojos cerrados, mi padre tocaba su máquina de escribir con tanta pasión, dulzura y precisión. Con mis hermanos no podíamos creer que era posible escribir sin mirar las teclas. Y mi papá nos permitía taparle sus ojos con nuestras manos, con pañuelos, chalina, sombrero y otros objetos. Para nuestra sorpresa, él seguía con el concierto sin perder el sentimiento. Mi padre siempre era cariñoso. A él no le importaba pasar estas pruebas y dedicarle su tiempo a nuestra curiosidad. A mi padre le encantaba improvisar rimas. Muchas veces le veía con la mirada perdida, recitando versos al viento y escribiendo al mismo tiempo. Me dio escalofríos al saber que el huracán había volado el techo de nuestra casa. Por suerte, mis padres se salvaron, y entre las cosas que rescataron estaba la máquina de escribir. Mi padre amaba su máquina de escribir, porque esto significaba mucho para él. Esta máquina le dio su educación. Ya que no habían colegios en esos tiempos en los pueblos andinos, mi padre a los 12 años se fue a la ciudad a seguir estudiando, sin tener a nadie ni dónde llegar, llevando únicamente su bolsón de escuela y unos reales para el camino. En la ciudad de Arequipa, mi padre aprendió la mecanografía y trabajó como secretario de un abogado muy conocido, el doctor René Pasos Varela. Y gracias a su máquina y el buen corazón del doctor, mi padre pudo educarse y aprendió mucho de leyes. Después de graduarse de contador, mi padre volvió al pueblo a visitar a mis abuelos, acompañado de su máquina de escribir y su mandolina. Por cosas de la vida, mi padre se quedó como profesor en el pueblo y nunca más volvió a su añorada ciudad de Arequipa. En mi casa, a mi padre no le faltaban visitas de personas que requerían un escrito o un consejo legal. Venían profesores, policías, vecinos, eclesiásticos y el alcalde. Muchas veces hasta el mismo juez aparecía con todo su elenco. El secretario, el demandante, el acusado, los testigos y la audiencia. De pronto mi casa se convertía en un juzgado. Lo que más me gustaba de esto era que después del drama y los pañuelos al aire, se iban de mi casa conversando amenamente. Papá Mateo, que del cielo me ves, cómo extraño aquellos tiempos. El susurro del río y el canto de los pajarillos, el aroma del maizal, eucalipto y capulí, las golondrinas bailando en el cielo azul, el sonido de las letras golpeando el papel, las notas dulces de tu voz y tu guitarra, tu rostro risueño y de gozo.